Bienvenidos intercesores 24 horas. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy vamos a orar al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría del cielo y la revelación para poder recibir la palabra como viene y como conviene en el nombre de Jesús. Padre bueno, bendito Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has estado dando, por la palabra que hemos venido trabajando. Gracias, Señor, porque ciertamente hemos estado trabajando en esta verdad del someterse a la autoridad impuesta. Bendito sea el nombre de Jehová. Espíritu Santo, trabaja con nosotros. Muéstranos si hay en nosotros rebelión, rebeldía, altivez de espíritu, arrogancia, si nos tenemos el más alto concepto del que nos tenemos que tener, para que podamos recibir esta palabra como tiene que ser, con un espíritu manso y humilde como el de nuestro Señor Jesucristo, para poder alinearnos contigo y no ser piedra de tropiezo dentro del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos trabajando una serie que la hemos llamado el someterse a la autoridad impuesta. Hemos sabido que las autoridades están impuestas por Dios, y no hay ninguna autoridad que no haya sido impuesta por Él, porque todo está bajo su dominio, todo está bajo su poder, todo está bajo su gobierno. La palabra, lo invito a que busque. Yo aquí en Intercesión 24 horas los hemos siempre estado como puyando, trillando en decirles: vaya a la Biblia. Cuando se haga mención de lo que está en la Biblia, vaya usted mismo a la Biblia. Vaya a la Biblia y busque lo que está ahí, para que usted sepa en qué versículo está, para que usted no trague entero, para que usted no esté allí tragando lo que alguien le dice sin confirmarlo. Usted debe ir a la palabra y saber si lo que se está diciendo es verdad, si es así o no. Entonces vamos a buscar aquí, y yo no voy a caer en el buscarle los versículos. Usted tiene que ir a la Biblia y buscar los versículos bíblicos y buscar el respaldo. Porque si algo sé es que cuando le digo que algo está en la Biblia es porque está. Entonces usted, el ejercicio como intercesor, como una persona que tiene el interés de instruirse, es ir a la Biblia y buscar dónde se encuentra, en qué libro, e incluso dejarlo escrito ahí en los comentarios si encontró el versículo bíblico. Entonces dice en Romanos 1, no me gusta ninguna versión sino la Reina Valera, insisto en ella y me siento mucho más cómoda con ella. Entonces voy a buscar aquí versión Reina Valera, porque la versión que me dio fue la Nueva Versión Internacional. Bueno, a ver si la consigo aquí. Vamos a hacer uso de los auxiliares. Versión Reina Valera 1989, Reina Valera 1960. Ok, no la encuentro. Ok, entonces vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así: todos deben obedecer a las autoridades del gobierno, porque Dios es quien las ha otorgado. No hay ningún gobierno que Dios no haya establecido. En otra versión, la versión Reina Valera 2015, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Amén. Ciertamente, eso es una verdad que no admite un fact, como dirían en inglés. Es una verdad que no admite una prueba en contrario. La palabra nos exhorta a someternos a las autoridades, porque todas ellas son impuestas por Dios. Ahora bien, el someterse a esa autoridad no tiene que ver con que sea justa o injusta. Tiene que ver con el ejercicio de someterte y de poder respetar autoridad. Si no eres capaz de someterte a la autoridad que existe, que puedes ver, ¿cómo te someterías a la autoridad y al gobierno de un Dios que no ves? Cuando tu mente es pequeña y la mente de Cristo es una mente amplia y tan profunda que nosotros no la podemos entender. La palabra vuelve y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamiento de mal
de bien y no de mal, para que obtengan el bien que esperan. Pero nuestros pensamientos no son ni tan altos, ni tan profundos, ni tan amplios como los pensamientos de Dios. Entonces nosotros no podemos cuestionar a Dios. Eso es parte de las cosas. Ahora, somos conscientes de que la autoridad impuesta, aunque esté impuesta por Dios, cuando nos exhorta o nos manda a hacer algo que es contrario a la palabra, no a lo que yo creo, a la palabra, entonces yo debo sentarme y cuestionarme a mí misma primero si lo que se me está mandando es conforme a la palabra o no. Voy a poner un ejemplo bien grande, real. Hay una iglesia en México, ella estuvo en toda Latinoamérica, aún en el Caribe, que creo que se llama la Iglesia de la Luz, donde su pastor y el papá y el abuelo tenían como un negocio de prostitución infantil incluso. No sé todavía, ay Dios mío, bueno, no sé cómo lo voy a mutear ahora. Tenían un negocio con los niños y las niñas allí. Y usted lo puede buscar en internet, un pastor sentenciado a muchos años y con acuerdos por cosas que hacían en la iglesia. ¿Cómo una madre va a enviar a su hijo descuidadamente con un pastor de una iglesia o con un líder o con cualquiera, simplemente por la facilidad de que otra persona te cuide de tu hijo un día, 3 días, una semana? Tienes que tener mínimamente el ver si hay señales, preguntarle a tu hijo cómo le va, qué está haciendo, si este pastor, todas las cosas que puedan haber pasado ahí adentro. Yo tengo hijas y yo he enviado a mis hijas muchísimas veces a encuentro. He mandado a mi hija muchas veces a programas de la iglesia, pero eso no me descuida a mí para hacer lo mismo que haría si fuera una cosa del mundo. ¿Cómo te fue? ¿Estuviste bien? ¿Cómo estuvieron los niños? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué te hablaron? ¿Cómo interactuaste con los muchachos? ¿Tuviste un amigo? ¿Te trataron bien? Ahora, si yo veo que un adulto, eso es Elizabeth, si yo veo que un adulto muestra mucho interés en mi hijo, mire, pastora Juliana, qué lindo su niño, su niña, mándelo para que comparta con la iglesia. Yo también me intereso. ¿Qué es lo que le interesa a esta persona? Y me encargo de dejar un mensaje tan claro de que mi hijo no es una presa para alguien porque tiene a alguien detrás que lo cuida y que no va a pasar mucho tiempo antes de que yo me dé cuenta de que algo está raro. Pero hay personas que se descuidan y dejan que otro piense por ellos, que otro actúe por ellos. Y luego es que yo era inocente. En este tiempo ya hay cosas y a determinada edad que ya no son inocencia, son descuido, son falta de cuidado, son falta de observancia, son falta de diligencia, son falta de compromiso. Así como hay otras que de verdad se te pasan. Entonces, si un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro, un líder de la iglesia tiene una mirada o un asunto inapropiado, muestra mucho interés en usted y él es casado y usted es casada, o él está viviendo con alguien y usted es casada, o está en una situación que puede configurar un adulterio, inmediatamente usted tiene que ponerse seria y plantarse en la cuestión. Puede ser el pastor de la misma iglesia, puede ser la pastora, puede ser el apóstol, el que quiera decirlo. Estamos hablando de cosas que son evidentes y que usted pensará que exageración, pero todavía hay gente cayendo en esas circunstancias. A mí alguien me puede traer una palabra y decirme, mira, esto es la palabra, esto es lo que dice Dios. Y yo estoy compuesta para decirle, hermana, muéstremelo donde está en la Biblia. En mi caso, yo no le digo que me lo muestre, yo lo busco. Yo lo busco. Y si no lo encuentro, hice mi tarea. Entonces le digo, hermanita, disculpe, usted dijo el otro día tal cosa, yo lo busqué y no lo encontré. ¿Usted me puede compartir la cita bíblica? La Biblia dice, no, muéstreme la cita porque ya lo busqué, pero lo busco. No la pereza. ¿Por qué en Intercesión 24 horas en los videos se pide que usted vaya y busque la palabra? Porque quiero enseñar por el Espíritu que usted se acostumbre a buscar la palabra que le dan y a buscar la revelación que recibió el otro. El Espíritu Santo está interesadísimo en hablar con nosotros. El Espíritu Santo está súper interesado en decirte muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿tú quieres escucharlas? ¿Estás listo para escucharla? ¿Realmente estás listo para acatar la voz del Espíritu Santo y no terminar cuestionando hasta el mismo Espíritu y diciendo que el Espíritu es un demonio que te quiere traer culpa, que te quiere hacer pensar que tú eres malo, que te quiere hacer... y no disiernes porque estás tan lleno de ti que no eres capaz de escuchar?
Miren, un día alguien está hablando de la palabra y dice que el pastor tiene que predicarle a las ovejas a las que fue llamado y que él tiene que estar pendiente de sus ovejas y no de las de otros, y que él no tiene que ir fuera de las ovejas donde a él se le mandó. Yo escuché y dije, someterlo a pensamiento y a meditación y pasarlo por la palabra, porque no veo dónde dice eso en la palabra. Pero ok. Luego ella sigue hablando y dice que esos pastores que ahora están pintando las iglesias de negro, que porque supuestamente en la cámara y en los medios se ve mejor de negro, entonces están pintando de negro las iglesias para poder hacer y llegar a unas ovejas que no fue las que Dios le dio, en vez de cuidar las ovejas que tienen en la iglesia. Porque en la iglesia todas las ovejas están en desacuerdo de que la iglesia, el frente o el púlpito de la iglesia se pinte de negro. Digo yo, no sé si esas ovejas entienden o se les ha compartido la visión de la iglesia donde están, pero no entiendo por qué una oveja tiene que estar diciéndole al pastor cómo tiene que organizarle el lugar donde ella va a estar, si el que sabe es el pastor. Ok, vuelvo y trago. Entonces luego ella dice que uno no tiene ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro pastores, que uno tiene que tener un solo pastor y que uno tiene que estar en una sola iglesia y congregarse en una sola iglesia, y que no importa cuándo usted haya tenido un pastor en un tiempo donde usted se está congregando, ese es que es su pastor, y que usted tiene que soltar eso porque es que usted tiene que... Yo le digo, hermana, usted me perdona, pero lo que usted dice no me suena, y no me llegaba el versículo, y yo meditando y dándole a la cabeza y dándole a la cabeza. Entonces yo me vengo aquí a la Biblia y lo busco. Creo que eso era Primera de Corintios. Creo que esa cita estaba en Primera de Corintios 12. Vamos a buscarlo a ver si no me equivoco. Primera de Corintios 12. Ok, aquí sí me salió la versión que me gusta. Entonces, ay padre, no es Primera de Corintios 12. Vamos a buscarla a ver si es en el 11. Tampoco. Ay, Dios mío. A ver, pero yo sé que es en Corintios. Voy a buscarlo de otra manera. Mira, entonces este me lo da, pero me lo da en una versión que no me gusta. Dios mío. Ok, aquí está la versión la versión Reina Valera. Mira, no me lo deja cambiar. Dios mío, en el nombre de Jesús. Interven, Señor. Primera de Corintios 3 es la cita. Ok, lo vamos a buscar en Primera de Corintios 3. Ok, mire lo que dice Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3 lo leo en la versión Reina Valera, que ya saben que es la que me gusta leer. Dice así. Ok, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usted sabe lo que es que uno a veces quiere hablar de cosas profundas y no puede, porque discierne que con quien habla es un niño espiritualmente y que no está listo para carne, ni para fresas, ni para huevos, ni para miel, y que definitivamente hay que darle leche y que hay que buscar la manera de hablar con ellos, porque no hay una forma de hacerlo. Eso pasa en la iglesia. Entonces,
dice aquí, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pues ¿quién es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habréis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificios de Dios. ¿Qué está diciendo? Un pastor puede haber sido el que te inició en la iglesia. Puede ser que hayas iniciado en la iglesia X o Y, pero luego pasaste a otro pastor y luego estás en otra congregación y ahora por una circunstancia, porque cambiaste de país, de ciudad, estás en otra iglesia. Eso no quiere decir mucho. ¿Por qué? Porque al final usted puede recibir una parte en un lugar, otra parte en otra, pero el crecimiento realmente el que lo da es Dios. El que te establece en Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, si yo entiendo eso, entiendo que mi pastor es un instrumento de Dios del momento para que yo aprenda muchas cosas como el principio de autoridad y respetarlo. Mas eso no debe hacer que yo me quite la idea en la cabeza de que el autor y consumador de la fe es Cristo y que es en Él en quien debe estar mi pensamiento y en Él dirigida mi fe. Yo respeto a mi pastor porque es un instrumento escogido de Dios, del Padre, el Espíritu Santo, del Cristo de la gloria, pero no a la persona. Porque si esta persona se aparta peligrosamente de la doctrina y de la palabra, lo que dice aquí en la Biblia, yo también tengo que apartarme de él sin causar rebelión, sin causar rebeldía, sin yo transgredir. Y aquí es donde yo quiero entrar en el punto. Yo le estoy diciendo que esta persona, ¿por qué llegamos a esta lectura? Porque esta persona está diciendo cosas que no son bíblicas y que no están allí. Están malinterpretando, o no sé ella de dónde la sacó. Ella está hablando de doctrinas de hombres, de reglamentos, de lo que ella le parece, pero no de la Biblia. Porque la Biblia está diciendo que no es ni el que sembró, ni el que regó, ni el que plantó. Ninguno es nada sino Dios. Y más adelante la palabra sigue hablando. Conforme a la gracia que de Dios me ha sido dada, yo con perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y ese es Cristo. Yo no le puedo enseñar a la gente que tienen que seguir a un pastor, a un evangelista, a un profeta, un maestro, una autoridad en la iglesia por encima de lo que dice el Señor. Porque si ese pastor es realmente pastor, si ese evangelista es realmente evangelista, si esta persona realmente ocupa un ministerio de parte de Dios, jamás me va a incitar ni me va a llamar para hacer una cosa que no tiene que ver con el Señor. Jamás me va a enseñar algo que no tiene que ver con el Señor. Jamás me va a imponer una regla o una ley que favorece a una o a otra. Por eso en estos días le he estado diciendo, la intercesión no puede continuar siendo local. Nosotros oramos aquí por esta iglesia, por esta gente, por estas ovejas, por este pastor. No, nosotros oramos por esta oveja, por este pastor, por este líder, pero también oramos por todos los líderes alrededor del mundo, de todas las intercesiones en Jehová, y también oramos por todas las iglesias y por los ministerios y los ministros sin importar la denominación, porque al final del día ni el que edifica es nada, ni el que planta, ni el que riega. El que es el que será, el que ha sido y el que será por siempre, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, no la gente. Entonces esa localidad y ese fanatismo que hemos convertido, ese localismo y ese sector, sectorizando, y que esta iglesia sí, que esta iglesia no. Yo voy a una iglesia donde allí, por regla de la iglesia, no se pone uno aretes, no se maquilla uno. Pregunté, ¿eso es para mi vida regular de aquí en adelante congregándome en la iglesia, o eso es solo para venir a la iglesia? Se me aseguró, no, es una regla de etiqueta. Fine, maravilloso. Yo cumplo con la regla de mi iglesia. Yo no me pongo aretes, yo no me maquillo, yo no me maquillo, solamente me pongo este labialcito. Pero ya, no lo hago, no me lo coloco.
y voy a la iglesia vestida decorosamente, más o menos como veo que se visten las hermanas allí. ¿Por qué? Porque entiendo que allí se está enseñando la palabra y que esta es una regla que ciertamente no transgrede la palabra. Directamente no es un elemento de salvación ni nada por el estilo. Entonces simplemente la acato y me sujeto. Ahí yo no voy a pelear, ahí yo no voy a imponer lo mío, yo no voy a ir a estarme quejando, mira, ¿cómo es que no nos vamos a poder poner este? Pero es que no, yo no hablo de esos temas, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo voy ahí para recibir lo que el Espíritu Santo da. Ahí he recibido sanidad a mi alma, ahí el Señor me ha dado consuelo en el alma, ahí el Señor ha tratado con mi alma, con mi corazón, con mi mente, incluso con mi voluntad. Ahí he recibido respuestas a oraciones que he hecho, incluso a pensamientos que he tenido. Entonces yo entendí que tengo que someterme a la autoridad impuesta, no porque a mí me agrade, no porque a mí me guste, es porque el Señor me está diciendo que aprenda a respetar lo que tengo enfrente para que también pueda respetar aquello que no veo. Me está diciendo que así como me manda a amar al prójimo que veo, para que pueda amar al Dios que no veo, entonces Él me dice, si tú no puedes amar a tu prójimo al que ves, ¿cómo vas a amarme a mí que no me ves? Es un principio que funciona en el mismo sentido. Estamos hablando del tema de cosas que son sutiles. Satanás es sutil y eso es en sí lo que quiero tomar, y qué pena que di vuelta para llegar al fondo del objetivo de este video. El objetivo de este video es entender que hay sutilezas con las que Satanás se mete y causa división. En una cosita que usted no entendió, o en una cosita que se dijo de una manera inapropiada, en una cosita que puede causar una incomodidad. Si yo no estoy madura, si yo no estoy lista para carne, si yo no estoy lista para menguar, para ser humilde, para poderme humillar y bajarme como Cristo se bajó de ser Dios a ser hombre, si yo no soy capaz de bajarme del que está para leche, no darle carne, sino volverme al tetero, entonces yo puedo causar un desastre en la iglesia, en el grupo donde estoy, donde quiera que vaya. Algunos hemos sido marcados, me cuento entre los que estuvieron marcados con esa marca, una marca que cuando tú hablas, la gente tergiversa tu palabra, la gente entiende otra cosa, tú quieres decir esto y la gente entiende otra cosa. Ciertamente esto también lo vamos a lidiar con los dones del Espíritu Santo, produciendo su fruto. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo y alguien no me entiende, tengo que ser capaz de bajarme y doblegarme de manera que lo pueda explicar hasta que la persona me entienda, sin enojarme, sin exaltarme, sin excitarme y sin permitir que otros espíritus vengan a combinarse, además del espíritu de confusión, del espíritu de división o de contienda, pleito, y además tengo que discernir si es un espíritu que se mueve en el momento para traer esa división y no permitir que tengamos eso que el Señor vio y reconoció, el poder de la unidad, o si lo que está pasando es que en mí mora el pleito, la ira, la rabia, la contienda, y simplemente esto fue un evento que sacó lo que está dentro de mí. Ahora, se me disciplina. Yo estoy en la iglesia y a mí se me pone una disciplina en la iglesia y yo entiendo que no es justa la disciplina. Entonces, como a mí no me parece, me voy de la iglesia. Eso se llama rebelión. ¿Usted es hijo? ¿Usted fue criado por un papá? ¿Usted fue criado por una mamá? ¿Usted fue criado por alguien que se le impuso como autoridad? ¿Usted podía porque le decían a usted, venga, usted va a comer arroz con ensalada de remolacha y pollo? Entonces, no, yo no quiero eso. Lo que yo quiero comerme es una hamburguesa. Entonces, como esta persona no me quiere dar la hamburguesa y la Biblia me permite comerme la hamburguesa, yo esta mamá no la quiero más, a mí esa mamá me la cambia. No, no funciona así. La rebelión, la rebeldía, la altivez de espíritu fácilmente se meten y se filtran en los grupos de intercesión, en las iglesias, para causar división, pleitos, contienda, herejía, para romper al final la unidad. Por eso el respeto a la autoridad es un principio del reino establecido y no admite juegos ni fisuras. Mire una cosa tan sencilla como cuando se te da una instrucción. Así, a ti se te da una instrucción para la guerra, a ti se te da una instrucción para la oración. Una cosa es que tú no la entendiste y otra cosa es que tú, habiéndola entendido, decides irte fuera de la instrucción. Otra cosa es que por el espíritu, y el espíritu no es desordenado, usted está orando por lo que se le instruyó y en medio de la oración usted aparta para decir, puedo orar por tal cosa, y sometiéndose a la autoridad usted arranque a orar por otra cosa. La rebelión se filtra con mucha facilidad. Eva tuvo una conversación con la serpiente en el jardín del Edén y revísela.
con mucha sutilidad, la serpiente se le metió y le hizo considerar un fruto bueno y una ventaja sobre algo que ya hubiera podido obtener directamente de Dios, sometiéndose a autoridad y no rebelándose a la autoridad. Adán obtuvo en el jardín del Edén de la mano equivocada algo que también hubiera podido obtener sometiéndose a la autoridad. A mí me dijeron que yo no comiera de ese árbol. Yo no voy a comer de eso. Se lo comió usted, ¿cómo hacer usted? Yo espero a mi Dios y yo hablo con Él, y si me lo quiero comer, que me lo dé Él, que me lo tiene que dar. Eso pasó con Jesús en el ayuno de los 40 días cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Satanás viene y le ofrece todo lo que Dios le podría ofrecer y Jesús no transgredió. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no voy a tomar la justicia en mi mano, lo que considero que es lo correcto en mi propia prudencia cuando estoy sometido a autoridad. Yo soy esposa y como esposa tuve que entender de Dios que aunque no me guste lo que se me manda a hacer o lo que se me ordena o lo que se me direcciona, como esposa sujeta a autoridad me tengo que sujetar. ¿Cómo voy a echar fuera un demonio de una hermana? ¿Cómo le voy a hacer instrumento al Espíritu Santo para hacer lo que el Señor me ha dicho que tengo que hacer? Echar fuera demonios, sanar los enfermos, levantar al caído, sanar corazones quebrantados. Si yo no me someto, ¿por qué se someterían esas cosas a mí? No se van a someter. No importa si yo creo que tengo la razón. Cuando mi autoridad me da una directriz, yo tengo que cumplirla. Lo único que yo tengo que ver es que yo no transgreda a Dios. Si yo no transgredo a Dios y si la orden que se me dio, yo entiendo que transgrede, yo tengo derecho a pedir, dame unos días para orar y para ayunar y para pedirle dirección a Dios. Es más, si me lo muestra bíblicamente, preferiría que me lo soportes porque en verdad no me siento cómoda y usted está en toda la libertad de hacer ese tipo de cosas, pero usted lo que no está es en la posición de transgredir. ¿Por qué? Mire, una cosa pequeñita puede traer división. Usted sabe que solo por el comentario que esa hermana hizo, que no es bíblico, yo podría entrar rebelión a la iglesia, empezando a decirle a todo el mundo, mire, ¿cómo van a poner aquí a hablar a esta persona ignorante que no sabe de la palabra? Mira lo que ella dijo, mira lo que dice aquí en la Biblia, hermanita, esto y lo otro. No, discernimiento. Cuando yo busqué, yo le dije, hermana, voy a buscar un versículo porque yo no creo que eso sea así. Y ella me dijo, sí, hermana, búsquelo. Pero con mucha altivez dije, bájate, que el diablo no me va a usar a mí para yo traer un pleito y una contienda aquí. Me quedé callada y no hablé más. Un hermanito me dijo, hermanita, ¿usted lo encontró? ¿Me lo deja ver? Y yo le dije, sí, señor, y se lo mostré. Y me dijo, no, pero párese, dígale, porque yo le dije, no, porque yo no estoy aquí para causar contienda. En otro momento, seguramente me acercaré a ella con toda la prudencia del mundo y decirle, hermanita, venga, le quiero regalar esta porción para que usted la analice. ¿Oyó? Gracias. Se la dejo y el Espíritu Santo hará su trabajo. Ahora bien, vuelvo aquí. ¿Con qué facilidad el enemigo filtra la rebelión, la rebeldía, cuando usted comienza a cuestionar a sus autoridades? Moisés está en el monte recibiendo la ley. Y ellos vienen y dicen, pero es que este ya se fue 40 días y no ha aparecido. Y nosotros estamos aquí. Haznos un ídolo. Y ahí se levantaron el sacerdote, Aarón. Tráiganme todo lo que tenga para que levante, para hacerle su ídolo. ¿Conforme a qué? A lo que estaban acostumbrados. No nos podemos traer la costumbre de lo que éramos en el mundo a la iglesia. No nos lo podemos traer aquí, a los grupos de intercesión. No nos lo podemos traer a los ministerios que vamos a ejercer. Porque si algo yo he aprendido es que para llegar a tener un sacerdocio santo delante del Señor, nos vamos a tener que morir muchas veces. A cosas que damos por cierto al punto de que somos capaces de exponer nuestra propia vida por ella, porque pensamos que es así y es así. Pero cuando usted empieza a alcanzar madurez en Cristo, que también tiene que ver mucho con el nivel de humildad que usted alcanza, usted es capaz de decir, bueno, eso es lo que yo creo, pero ahora vamos a buscarlo y vamos a someterlo al Señor, porque la santidad y todas las cosas en el reino he aprendido que van por niveles. Hoy yo puedo pensar que esto es de esta manera y puede ser verdad, pero cuando voy avanzando de nivel me voy dando cuenta que eso no era tan grande como lo que yo creía, y entonces voy escalando y voy escalando de un nivel de entender, por ejemplo, que si es cierto que una minifalda ciertamente no me es pecado, dependiendo la intención que tenga para ponérmela, no me conviene, y aunque me fuera lícita no me aprovecha, entonces no me la pongo. Entonces soy capaz de ceder algunas cosas sin que me traigan yugo para hacer un buen testimonio. Entonces soy capaz de callarme algunas cosas aunque no esté de acuerdo,
acuerdo porque no es el momento y puede causar una división, un pleito, una contienda. Usted se imagina que cuando están los hermanos todos juntos, unánimes, en el de Pentecostés, si alguno le hubiera dado por decir, mire Pedro, es que yo siempre no estoy de acuerdo con usted porque se rompe la unidad, se arma un lío y el Espíritu Santo no puede descender ese día y simplemente resulta que ese día no estaríamos hablando de que un derramar del Espíritu Santo. Usted no vio cómo cada persona que transgredió aún sin intención causó una división y un problema de manera que tal vez no alcanzaron ni siquiera la bendición que Dios había establecido. Yo simplemente quiero establecer un principio. El principio de autoridad funciona en doble vía como casi todas las cosas de la palabra. Tienen un para ti y un para mí. Cuando la palabra llega aquí, a este video, ya trabajó aquí. Cuando la palabra llega aquí, ya tiene que haberse metido aquí y para poder que salga por aquí y trabajó en mi voluntad. Entonces, yo tengo que entender que el respeto a la autoridad tiene que ver no con la persona, tiene que ver con Dios. Cuando yo cuestiono a mi autoridad impuesta, cuestiono al mismo Dios. Cuando yo no soy capaz de respetar a mi autoridad, entonces yo tengo que hacer todo lo que la persona me diga, porque es que yo no lo tengo que seguir a él, yo tengo que seguir a Cristo. Mire, usted lo puede poner como usted quiera, pero hay muchas formas de hacer las cosas. Yo puedo no estar de acuerdo y está bien no estar de acuerdo, pero la forma de manifestar mi desacuerdo también tiene que ver con rebelión y con rebeldía. Satanás no estuvo de acuerdo, Luzbel no estuvo de acuerdo con algo con Dios y él no fue a tratarlo con Dios. Él no se fue en ayuno, ruego, súplica y oración para que el Espíritu le revelara si estaba bien o mal o si algo se le había metido. Simplemente fue y comenzó a regar su idea y fue conquistando y seduciendo con su forma de pensar a casi un montón de ángeles que hoy en día también están condenados con él y lo siguen porque fueron ligados a él a cadena y a juicio. Entonces, cuando yo veo algo de mi líder, de mi pastor, aunque sea que yo tenga la razón y él esté equivocado, yo estoy llamado por principio de autoridad a rogar, suplicar, vigilar, ayunar y a buscar más palabra para que antes de yo hablar con esta persona, la palabra, el Espíritu Santo ya lo haya redarguido y le haya hablado. Yo como pastora, como líder de un grupo, sé que a veces hay personas con las que antes de tú hablar con ellas, hay situaciones que antes de tú ir a ellas, tienes que orar, tienes que ayunar y tienes que buscar en el secreto. Hay cosas, mire, usted no se imagina la cantidad de cosas que el Espíritu te ha revelado, que el Espíritu me revela y sé que son para mí, que no son para comentarlas. Y que aun cuando me manda a hablar, sé que puede haber una situación y me tengo que poner en ayuno, me tengo que poner en súplica, me tengo que buscar a veces un escudero. Fulano, ayúdame a orar por esta situación porque voy a tener una conversación con X. El enemigo es astuto y sabe cómo sembrar cizaña y meter división. Óigame, en la iglesia la palabra registra que vino el enemigo y plantó cizaña. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Una cizaña que está creciendo juntamente con el trigo que mandó a plantar el dueño de la viña. Entonces yo tengo que ser sabio. Lo que yo no voy a permitir es que un grupo, lo que yo no voy a permitir, yo tengo testimonio. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí doblegarme? Y la gente que me conoce dice, bueno, se acabó eso porque esa perdón no va a pedir. No, mi amor, dígame en cuántas rodillas usted necesita en cuántas baldosas usted quiere que yo me arrodille. Dígame si me tiro de plancha, de piso, con la frente, dígame cómo quiere que yo le pida perdón. Y yo se lo pido. Pero yo no voy a permitir una división y que el enemigo me use a mí para una división. Yo no voy a permitir que el enemigo me use a mí para maldecir mi vida y la de mis hijos. Porque la rebelión y la rebeldía, la altivez de espíritu son pecados que Dios no perdona. Y está registrado en la Biblia. No perdonó ni a los ángeles, dice la Biblia, que cometieron esos pecados. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. No nos dejemos utilizar por el enemigo. Muchas veces el hermano nos dijo algo que al oído nos sonó incómodo. Pero resulta que esa no era la intención. No de vuelta, mi hermano. Vaya directamente. Tampoco se vuelva fastidioso que todo lo que dicen es contra usted y es un problema con usted. Porque, caramba, hay problema. Pero sí vamos a convertirnos en personas un poco más sabias. Hoy estoy advirtiendo de esta situación. ¿Por qué? Porque he recibido una alerta de espíritus que tergiversan palabras, espíritus que mueven el ambiente para división y contienda, espíritus que vienen a traerte incomodidad, fragmentos de tu alma que no han sido sanos, cosas de tu personalidad que no están todavía alineados y que vienen a hacerte sentir como que te están rechazando, como que te están empujando, como que te están quitando, como que Julano sí, pero a mí no, como que tú estás a menos y a Julano está más. Y tenemos que tener sabiduría para entender que en el mundo
mundo espiritual, cuando Satanás ve que no te puede tocar a ti de frente porque tú no te vas, tú ya estás hecho una muralla en cierta área, entonces va a buscar cuál es la otra área para darte, y si no puede contigo, te busca a tus hijos, te busca a tu marido, te busca tus finanzas, te busca tu empleo, te busca la estabilidad mental, te manda dardos para que tú tengas que librar la batalla en tu mente, te manda emociones que tú dices de dónde salió esto, pero es que yo no soy envidiosa, pero yo no soy rencillosa, y tal vez tú no lo ves, pero el que está afuera lo está viendo. Entonces vamos a corregirnos, vamos a mirar y vuelvo a lo mismo. Yo quisiera que un día, tal vez seguramente el Señor me va a dar la palabra cuando me va a decir, bueno, ahora nos vamos a preparar, que este es el tiempo donde van a venir las bendiciones, pero este es el tiempo donde el Señor a mí me sigue llamando a hablar de corregirnos y de seguir escalando en niveles y en niveles y en niveles para poder llegar a ese nivel de santidad que anhelamos, que es la estatura del varón perfecto, y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús hubiera podido transgredir muchas veces la autoridad porque no hay autoridad más grande que Él, pero en la tierra Él tenía unos niveles de autoridad que respetar y reconocía la autoridad. Aunque los escribas y fariseos no tuvieran la revelación de la palabra como Él la tenía, Jesús los confrontaba con la palabra, pero no transgredía. Nunca los trató de derrocar, nunca se fue de la sinagoga. Jesús seguía predicando y seguía yendo a recibir palabra, la lectura de la palabra en la sinagoga, como decía la costumbre. Cuando Jesús viene al río Jordán para ser bautizado, como mandaba la costumbre, como mandaba la ley en ese momento, como convenía que fuera, Juan el Bautista lo ve y reconoce la autoridad superior de Jesús. ¿Cómo se te ocurre que yo te voy a bautizar? Bautízame tú. Y Jesús le dije, no, Señor, conviene que cumplamos toda ley. Bautízame. No transgredió ninguna ley. ¿Por qué había que circuncidar a Jesús al 8º día, siendo que Jesús había nacido santo? No, había que circuncidarlo porque era la ley y tenía que ser cumplida. ¿Por qué tenían que llevarlo a los 12 años a un templo cuando Jesús ya tenía un conocimiento que lo mostró ahí que era superior? Porque era la costumbre, porque era lo correcto y porque había que cumplir con la ley. Se seguía sometiendo a las autoridades. ¿Por qué Jesús permitió que los escribas y fariseos lo enjuiciaran cuando habían conseguido hasta testigos falsos? ¿Usted cree que Jesús no sabía que habían conseguido testigos falsos? Claro que él sabía, pero aún así fue a un juicio que estaba arreglado. A un juicio arreglado contra él. Lo mandan a Pilatos, lo condicionan, extorsionan a Pilatos hasta que Pilatos tenga que dar el parte de muerte, porque a eso fue que lo llevaron, no para que fuera enjuiciado, para que fuera sentenciado. Y Jesús se somete a esa sentencia de tortura y de muerte. ¿Por qué? Porque conviene someterle a la autoridad. Yo sé que lo que le digo no es fácil y lo vivo. Mire, usted no sabe cuántas veces me ha tocado morirme a mí, sometiéndome a autoridades tiranas, autoridades de opresión y de yugo. Hay una palabra que dice que el que llegó a Cristo siendo siervo no procure liberarse, que el que llegó a Cristo siendo esto o lo otro no procure soltarse. Y ciertamente eso el Señor lo está diciendo. ¿Por qué? Porque te está diciendo que te sometas al Señor. Ciertamente necesitamos aprender a someternos, o vamos a ir a volver a montar una rebelión en el cielo como ya la hubo. Bueno, no creo que de eso vayan a llevar para allá. Entonces nosotros tenemos que empezar a dejar de estar pensando, tener de nosotros más alto concepto del que tenemos. El Señor Jesús, siendo igual a Dios, la palabra es clara, no tuvo eso como una cosa que aferrarse. Y en Intercesión 24 horas vamos a seguir estudiando y le vamos a seguir dando a ese versículo hasta que alguien se compromete y diga, yo voy a buscar palabra por palabra qué significa. ¿Sabe para qué? Para que un día esa palabra no cauterice mi conciencia, sino que esa palabra un día llegue y haga crack y rompa esa dureza de mi estructura mental, y rompa esa dureza de mi corazón, y rompa esa voluntad tan firme y rebelde que hay en mí, y yo pueda entender la magnificencia del yo rendirme y someterme voluntariamente a una autoridad que está impuesta por Dios. Yo puedo pensar que algo no es justo, que algo no está bien, pero es mi autoridad y por amor a Dios, no por idolatría a una persona, yo me voy a someter. Sé cuántas veces yo me he doblado mis rodillas, inclinado mi corazón atormentado y diciéndole, Señor, me voy a someter a esta disciplina, no por él, no por ella, por ti. Y dame un corazón para hacerlo bien, para no coger esa rebeldía pasiva y ese odio donde usted supuestamente se somete y le muestra la cara a la persona y apenas la persona da la vuelta o aquí en la mente lo está matando y torturando de cuántas maneras. Dame
lo que necesito para soltar en la mala emoción, la mala cosa. Usted puede ser un agente que traiga al Espíritu Santo para redarguir a esas autoridades que se están portando mal. Usted puede ser que Dios haya permitido que eso pase con usted, para que usted clame por esas autoridades de la manera más ferviente, no para que caiga fuego del cielo y los mate porque usted es santo y ellos son pecadores, para que se arrepientan, para que hagan las cosas correctas, para que reciban al Señor y le dejen ser su Señor, para que reciban a su Salvador y lo dejen salvarlo. Entonces nosotros vamos a ser instrumento de Dios, que toda circunstancia y toda situación venga a servirnos para que nosotros seamos útiles al propósito de Dios, y no para que sirvamos a las tinieblas, para la destrucción de cosas y para maldecir nuestras familias. Entre más grande es el propósito que Dios tiene con usted, más le conviene aprender los principios fundamentales con los que se rige el mundo espiritual, y el principio de autoridad es uno de los fundamentales, porque implica que usted va a aprender a doblegarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Usted cree que era justo que una niña que fue vendida por esclava y comprada por esclava se le entregara a un viejo para que la embarazara, para que su hijo fuera de su ama, y que encima de eso después la ama, cuando la muchacha le tiene el hijo, entonces la muchacha no puede afrentarla, o la presencia de la muchacha la afrenta y la manda a botar y la golpea y la humilla y la maltrata? Esa era Agar, la mamá de Ismael, la sierva egipcia a la que Sara le entregó a Abraham para que tuvieran un hijo. Y cuando ella corre al desierto, el ángel viene y lo que le dice es: vuélvete y sométete mansa bajo la mano de tu ama. Con eso voy a terminar hoy. Que el Espíritu Santo nos ayude. Espíritu Santo, primero a mí, oro por mí. Ayúdame a reconocer cuando Satanás me quiere usar para dividir, para traer pleitos, riñas, contiendas, divisiones, disensiones a la iglesia, o a mi casa, o a la intercesión. Ayúdame a ser un instrumento útil en tu mano. Deja que me vea como tú me ves, no como yo quiero verme, no en la propia imagen, no en la autoimagen, como tú me ves, Espíritu Santo. Espíritu Santo, oro por cada una de mis hijas, las intercesoras 24 horas. Oro por cada uno de mis hijos, los intercesores 24 horas. Oro por cada uno de aquellos que me vas a permitir dar a luz en el mundo espiritual, esos que han de ser añadidos. Oro por el canal de YouTube, aquellos que nos ven. Oro, Señor y Dios mío, por las multitudes que vas a traer, para que este mensaje sea claro y que tu Espíritu Santo lo uses como un instrumento para que la gente pueda entender la importancia de someterse a la autoridad impuesta y no rebelarse, la importancia de aceptar los mandatos de la autoridad sin transgredirte a ti ni prestarnos para ser instrumento del enemigo, Señor. Que podamos ser sabios para no contestar al necio como necio, que podamos en la iglesia ser ese elemento que une, porque el amor cubre multitud de faltas. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, mis queridos intercesores. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele like, comparta, y ya sabe, todas las citas bíblicas que se han compartido, ustedes lo pueden hacer. Ahí tengo una hermanita que cuando se pone, las coloca todas. Así que a ver si le ganan y lo hacen primero. Dios les bendiga mucho.